se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. El título de este pasaje, si utilizamos la versión de la Nueva Biblia de las Américas, le ponen designación de los 12 apóstoles. La palabra del Señor dice así: Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Acompáñenme a orar, familia. Qué importantes son poderoso que nos sostiene, el Dios majestuoso que realmente tiene palabras de vida eterna. Y Padre, siendo criaturas terrenales, aún siendo regenerados por obra del Espíritu Santo, se nos olvida que necesitamos esas palabras de vida eterna. Así que, Padre, te ruego que tú nos quites toda distracción. Tomar asiento, familia, que no sé, ¿ya? ¿Sí o no? No está funcionando. Dime. ¿Ya? ¿No? ¿Se va? ¿Ya? ¿Está trabajando o no? Sí, yo ahí me escucho bien. Bueno. Oh. ¿Ya me escuchas? Acá. Espérate. Ya. Estaba, sí, ya. Ok, vamos a dejar esta aquí just in case. Bueno, familia, qué bendición. Vamos a continuar, si se puede, con... Oh, espérate. Déjame usar este de una vez. De Jesús según Marcos, y hoy ya estamos en el capítulo 3. Y antes de comenzar, algo que todos sabemos y por naturaleza es que a nosotros obviamente nos gusta que nos llamen por nombre. Es algo que a todos nos agrada cuando una persona que quizá nos acaba de conocer, esta persona inmediatamente se dirige a nosotros, le dijimos nuestro nombre y esa persona tiene esta habilidad, porque es una habilidad, créanme, si son como yo, nos va a tomar varias veces decir a esta persona: discúlpame, recuérdame tu nombre. Algunos ya saben que esta es mi tendencia a olvidarme de los nombres, pero a todos nos gusta que nos nombren por nuestro nombre. Una de las cosas más incómodas precisamente que nos pasa a nosotros es eso. Cuando alguien, por ejemplo, no se acuerda de tu nombre, no hay nada más incómodo que te digan usted, venga. O algunos usan hasta ciertos sonidos en su casa. Hey, usted. No hay nada más incómodo que a uno le llamen de esa manera. Ahora, también es cierto que es bien incómodo cuando nuevamente una persona ya te ha dicho su nombre varias veces y después de varias veces tú sigues preguntando: discúlpame, no me acuerdo de tu nombre. Por eso es que en las iglesias acostumbramos mucho a decir: hola hermano, hola hermana. Porque en realidad no hacemos la tarea de decir: no, yo sé que es mi hermano, mi hermana, pero tiene un nombre. Yo tengo que hacer todo lo que yo tenga que hacer para recordarme de su nombre. Nos identificamos con nuestro nombre. Es nuestro nombre y eso nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Es tanto así que yo leí esta semana que se han creado industrias de libros de muchos y muchos dólares, de personas que escriben nombres o escriben un libro para ayudarte con ciertas estrategias de mercadeo aún, para que tú hagas amistades o construyas una clientela
cuando en una conversación tú dices el mismo nombre de la persona por lo menos 3 veces. Y los resultados son que obviamente la persona se hace tu amigo o te ganas un cliente porque la persona se sintió amada, se sintió de cierta manera cuidada. Esta persona tomó el tiempo para recordarse de mi nombre. Ahora bien, ¿por qué hago esto ahorita? Bueno, todos aquí tenemos un nombre. Cristo nos ha dado un nombre. Ahora, yo no estoy hablando de Apocalipsis, que eventualmente en la gloria eterna cada uno recibirá el nombre que el Señor le dará en aquella eternidad que solo el Señor sabrá. Ese no es el nombre que estoy hablando. Tampoco me refiero a tu nombre, sea Pedro, sea Juan, sea Tomás, sea cual sea tu nombre. Yo me refiero que cada uno aquí tiene un nombre y es el mismo nombre para nosotros. Esto es, tú eres su discípulo, tú eres su discípula. Ahora yo sé que algunos están diciendo, bueno, a mí me gusta más saber que yo soy un hijo, una hija. Y eso es cierto, somos hijos de Dios. Me gusta más quizás que yo sepa que soy su amigo, soy su amiga. Porque más, Cristo dice, ya no los llamo siervos, ahora yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer los secretos del Padre. Entonces está bien, yo soy un hijo, soy una hija, soy un amigo, soy una amiga. Pero lo cierto es que todos aquí somos discípulos. Y algo que pasa en nuestra cultura y en nuestro tiempo, siempre ha pasado, es que nos podemos identificar con otras cosas, pero no tomamos la tarea y la disciplina de entender qué significa ser un discípulo de Cristo. Ahora, y más como mencionábamos hace unos minutos, el Evangelio de la Prosperidad nos enseña y nos dice que prefiero yo ser un hijo, una hija del Rey, por lo que eso me lleva a mí tener. Pero en realidad lo que encontramos en estos versículos es que Cristo nos llama discípulos. Y aunque hay cierta particularidad en estos discípulos que son los apóstoles, sí, cierta manera hay cierta identidad que vamos a ver. Aunque ellos tienen una función única, exclusiva, un oficio único y exclusivo que nadie más tiene ahora, sí hay cierta cosa como aquel Cristo que llamó a sus discípulos es el mismo Cristo que te llamó a ti como su discípulo. Por tanto, parte de lo que yo quisiera hacer hoy es que nosotros entendamos este glorioso proceso de Cristo de llamar a estos individuos para que fueran sus discípulos. Por tanto, a la luz de estos versículos que Mirko leyó, vamos a ver solamente un punto. Este punto es cuál es el proceso de Jesús para ser discípulos. Ahora, a lo largo de Marcos vamos a ver otras áreas, otras facetas de lo que es un discípulo, qué es lo que hace, qué fue lo que se le llamó a hacer y por qué es un discípulo. Pero ahora vamos a tocar, por así decirlo, el principio de lo que es este proceso de Jesús en llamar a sus discípulos. Vamos a estar hablando de ellos en particular, pero yo no quiero que tú pierdas de vista que aunque son los apóstoles, tú cierres tus oídos y tus ojos y digas, bueno, esto no se trata y eso no es para mí. Porque otra vez vamos a ver ciertas cosas que sí son sobre ti y que como discípulo de Cristo tienes que conocer. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar con lo que es el proceso de Jesús. Ahora, ya hemos visto 2 ejemplos más de cómo es que Cristo llama a ciertos discípulos. ¿Te acuerdas cuando entramos en la serie en Marcos capítulo 1? Vimos en el versículo del 16 al 20 cómo Cristo llama a estos 4 primeros discípulos. Vimos que Cristo llamó a Simón, vimos que Cristo llamó a Andrés, a Jacobo y a Juan, que eran hermanos, y Él los llama. Vemos también en Marcos 2 algo que es casi único porque nadie escogería a este Mateo, a Leví. Nadie hubiese escogido como discípulo a uno que era un recaudador de impuestos. Jamás en la vida a un judío se hubiera ocurrido, hey, tú, ven ser mi discípulo. Entonces, hemos visto ciertos ejemplos de este llamado de Jesús en particular para aquellos que Él quiere que le sigan y aquellos que le iban a seguir con intencionalidad. Entonces vemos de alguna manera ya a lo largo de Marcos lo que es este llamado de Jesús. Pero Marcos lo que hace aquí en estos versículos ya es detenerse para darnos un proceso general y completo de quiénes son estos 12. Estos 12 que eventualmente se convertirían en los apóstoles y eventualmente vamos a ver que se convirtieron en lo que es el fundamento de la iglesia, obviamente Cristo siendo la piedra angular. Por ahora estamos viendo este proceso de cual Cristo llama a estos primeros discípulos. Ahora bien, yo quiero que tú entiendas algo que a veces pasa, como ya lo hemos visto en varias veces en Marcos, y es que estos versículos son muy conocidos. Y porque son tan conocidos, nosotros asumimos que entendemos lo que estamos leyendo. Son tan asumidos que los pasamos por alto. La historia de cómo Cristo seleccionó a sus 12 discípulos y los pasamos por alto. Ahora yo quiero que tú te detengas un momento y nos detengamos y nos maravillemos del asombro y glorioso llamado de Cristo sobre estos.
que nos detengamos un momento a pensar cómo es que Cristo nos permite y nos revela y tenemos escrito en nuestras Biblias cómo es que Cristo intencionalmente llama. ¿Cómo es que Cristo intencionalmente selecciona? ¿Cómo es que Cristo intencionalmente reúne, por así decirlo, a su equipo ministerial? ¿Cómo es que el Rey soberano que vino, el Rey soberano que inauguró el reino de Dios, llama a aquellos discípulos que lo acompañaran a Él para hacer lo que Cristo fue llamado a hacer? Lo que tú tienes al frente, amado hermano, precisamente si eres creyente, es algo glorioso. Tienes el relato frente a ti de cómo es que este Cristo eterno llevó a cabo su ministerio terrenal llamando a otros hombres con Él. ¿Sabes qué? Es más importante leer esto que leer cuál es el plan de Pep Guardiola para ganar la próxima trofeo. Es más importante que tú estar preguntando a Pep Guardiola cuál va a ser la estrategia y a quién va a comprar. Ahora, los amantes del fútbol, yo sé que es importante saber quién se va a agregar a Manchester City, yo lo sé, pero realmente estoy convencido que es mucho más importante que tú le preguntes a Cristo cuál es tu plan, cuál es tu proceso de seleccionar a aquellos que iban a ser parte de tus discípulos. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es tu carácter que debe ser reflejado en la vida de esos discípulos? Y por ende, de alguna manera, aunque yo no tengo este oficio de apóstol, soy un discípulo, soy una discípula. ¿Qué es lo que tú estás esperando de mí? Es más importante preguntarle a Cristo cuál es tu proceso y cómo tú ejecutas tu llamado eficaz, seleccionas para ti, preparas y equipas. Más importante que haber tenido una conversación con Steve Jobs para preguntarle cuál fue y cómo fue tu estrategia al comenzar Apple. ¿Cómo fue que tú seleccionaste a tus primeros empleados? Estoy convencido que lo que tenemos frente a nosotros es en realidad un relato glorioso del Rey soberano diciéndole a gente como tú y como yo, sígueme. Y nosotros, por tan acostumbrados que estamos en el texto, nos perdemos de la belleza, no solamente detrás del texto, pero en el texto mismo. Se nos olvida el proceso de Cristo de llamar a gente común y corriente y como Mateo, bien puestos a un lado. Cristo toma esta oportunidad de nuevamente recordarnos, y Marcos lo hace, de recordarnos que al leer la Biblia de tapa a tapa, tú ves el carácter de Dios seleccionando a aquellos que iban a ser partícipes de su obra. Y eso es mucho más importante. Es tan importante, por ejemplo, preguntarnos cómo es que Cristo hizo a sus discípulos, cómo es que Cristo los guió. Gran parte del por qué nosotros no somos guiados por el Señor es porque desconocemos su obra. Desconocemos cuál es su característica, cómo es que Él quiere formarme a mí como individuo, como discípulo. Se nos olvida que en la Biblia tenemos reflejado cómo Él guió, cómo Él enseñó. Como discípulo tú tienes que preguntar qué es lo que esta gente tenía que conocer sobre Cristo, qué es lo que ellos tenían que saber, qué es lo que ellos tenían que proclamar, qué es lo que ellos tenían que vivir. Pero se nos olvida que Cristo tomó este tiempo con estos discípulos para enseñarles, para corregirles, para exhortarles, para prepararles. Pero sobre todas las cosas se nos olvida cómo es que Cristo los salvó. Porque podemos distanciarnos tanto de ellos, lo cual nuevamente ellos están en una categoría, como lo vamos a ver, única, pero no nos podemos distanciar tanto de ellos como que tenemos otro Salvador. No nos podemos distanciar tanto de ellos como hacerlos de alguna manera en un escalón más arriba, porque de alguna manera no luchaban como nosotros o no eran como nosotros. No, mera gente por el gran Salvador, hechos discípulos del Salvador. Y eso es algo glorioso. Es más, es tan importante preguntarle a la Biblia y a Cristo, ¿cómo es que tú preparaste a tus discípulos? ¿Sabes? Es más importante tener esto que si alguna vez te hayan dado la oportunidad o te den la oportunidad de estar en una oficina con los 4 hombres más ricos del mundo. Por ejemplo, tú podrías tener una entrevista con Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX, y preguntarle, ¿cómo es que tú creaste esto? ¿Cómo es que tú creaste esta gran compañía? Y déjame ver tu equipo. Es mucho más importante preguntarle a Cristo sobre cómo es que Él arma su iglesia, equipa a sus discípulos, que preguntarle a Elon Musk cómo es que tú creaste Tesla y SpaceX. Es más importante ir a la Biblia y preguntarle a Cristo cómo luce un discípulo, cómo luces tú, Cristo, en la vida de un discípulo, que, por ejemplo, reunirte con Bernard Arnault, dueño de más de 70 compañías, entre ellas, algunos van a conocer, Louis Vuitton y Sephora.
Es más importante reunirte con Cristo que reunirte con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o Bill Gates, el dueño de Microsoft. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque nuevamente a veces nos maravillamos de cómo es que estas personas crearon estas compañías exitosas, maravillosas, increíblemente multimillonarios, y se nos olvida que frente a ti tienes la oportunidad de reunirte con Cristo diariamente y decirle cómo es que un discípulo luce Cristo, cómo es que tú escogiste, por qué me llamaste a mí. Es mucho más importante. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿será que en realidad creemos esto? O sea, en realidad creemos que frente a nosotros tú tienes la oportunidad como discípulo, discípula, no importando en qué edad estás, no importando si estás o no estás casado, no importando si tienes o no tienes hijos, en cualquier etapa tú eres, si eres creyente, si has profesado a Cristo como Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, tú eres un discípulo. Por ende, lo que tú eres debe reflejar lo que Cristo es. Entonces, es realidad algo que nosotros creemos, hemos abrazado con todo nuestro corazón y realmente estamos convencidos en el core, como se dice, en lo más profundo de mi corazón, y decir, me interesa más conocer cómo Cristo escogió a sus discípulos, entre los cuales estoy yo, que lo que me interesaría reunirme en una oficina con estas personas. Ahora bien, yo sé que quizás algunos están diciendo, pero espérate, ¿no se puede las dos? ¿No se puede de alguna manera aprender de estos grandes hombres como aprender de estos de Cristo y cómo Él seleccionó a sus discípulos? Y obviamente la respuesta es sí, se puede aprender de ambas. Pero también tienes que autoevaluarte y hacerte un examen personal y decirte a ti misma y a ti mismo, en realidad, ¿qué es lo que más me interesa a mí? La pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva mayor? Hay dos perspectivas aquí. Si tu perspectiva es lo terrenal y lo mundanal, tu perspectiva se va a inclinar mucho más en lo que es el beneficio físico, material, versus el crecimiento espiritual. Por tanto, tú podrás decir, ¿puedo yo tener ambas? Por supuesto que sí. Tú puedes preguntarle al internet cómo es que esta gente hizo esas grandes compañías y te lo van a decir así, y te lo van a decir ahí. Pero el problema es que la mayoría de nosotros siempre evaluamos y subimos mucho más el crecimiento monetario, físico sobre lo espiritual. Entonces tú puedes aprender de ellos, por supuesto que sí, yo no tengo ningún problema con eso. La Biblia no te condena por ir a aprender cómo es que estas personas hicieron su compañía. El problema es dónde está la balanza y en cuál lado pesa más. Si te la pasas más tiempo viendo cómo creces materialmente, cómo creces con cosas físicas, en vez de cómo tu corazón está creciendo bajo los planes de Dios y bajo el diseño de Dios conforme a la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hay que conocer nuevamente cuál es tu perspectiva. Porque podemos estar leyendo la perspectiva divina de Dios al llamar a estos hombres y decir, me importa mucho más y me interesaría mucho más si estoy leyendo un artículo sobre cómo es que estas personas subieron el escalón para llegar a ser más multimillonarios. Y nuevamente, no es que Dios esté en contra de las finanzas. Lo que pasa es que Dios está en contra de que las finanzas tengan una prioridad sobre tu vida y no sea lo espiritual. Ahí es donde yo quiero detenernos cada vez más y evaluar y ver cómo es que Cristo toma esta oportunidad para dar a conocer su plan de Él crear a un mundo, crear personas, salvar personas, equipar personas, llamar personas y usar personas. Eso es lo más importante de tu vida aquí en esta tierra. Por tanto, tenemos que evaluar si lo que estamos haciendo es viendo las cosas desde una cosmovisión, como tú ves las cosas, terrenalmente, o una cosmovisión espiritual, bíblica. Porque nuestra tendencia es evaluar todo a nuestro alrededor en base a lo terrenal, a lo mundanal, una mente en la tierra, en lo que está pasando aquí. Ahora, por eso es que tienes que tomar esto en serio. El ser discípulo no es una tarea del domingo. El ser discípulo es una tarea de todos los días. El ser discípulo es evaluarte frente a Cristo, quien te ha llamado a ti por gracia, y ver cómo es que mi vida luce como Él. Obviamente eso te va a llevar a que tú evalúes tu vida y te des cuenta de muchas áreas que no estamos viendo como Cristo. Pero ahí es donde viene la oportunidad. Ahí es donde el carácter de Cristo tiene que formarse en ti y en mí. Ahí es donde nosotros le preguntamos a Cristo, haz más el trabajo en mí. Como discípulo no simplemente me conecto en la iglesia el domingo, vengo aquí, soy discípulo, salgo de aquí y dejo de ser discípulo. Porque nuevamente tu identidad es que tú eres un discípulo de Cristo. Y eso no se queda en las cuatro paredes de la iglesia.
Y es esto tan importante que estoy de acuerdo con lo que el pastor Miguel Núñez dice cuando él dice: llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión de este mundo. Valoramos las profesiones, lo que estudiamos, lo que vestimos, con quién nos relacionamos y juzgamos a los demás tal y como el mundo lo hace. Es común escuchar el sermón del domingo con una cosmovisión bíblica, pero vivir el lunes con una cosmovisión mundanal. Y por eso es que nosotros tenemos que detenernos a pensar: ¿cuál es mi identidad? ¿Cómo me veo como un discípulo de Cristo? Como una discípula de Cristo. Los discípulos no son aquellos que tienen cierta edad. No son aquellos que dicen: bueno, como yo soy tan joven, yo todavía no soy un discípulo. No, si en el momento en que tú confesaste tus pecados a Cristo, te arrepentiste de ellos y creíste verdaderamente en Cristo, tú eres un discípulo de Cristo. Ahora, las evidencias mostrarán si realmente eres o no eres un discípulo de Cristo. Pero el creyente que es un discípulo de Cristo desea crecer y aprender. Él no se cansa de decir: quiero más de Cristo, aunque hay momentos donde tú dices: ya no puedo más. Pero donde tú vienes y te recuerdas que Cristo es tu Señor y Él te está moldeando cada vez más conforme a la vida precisamente de Cristo. Entonces, la gloriosa noticia es que por la gracia de Dios y el evangelio soberano de Dios, Él quiere que tú interpretes tu vida conforme su visión. Él desea que tu cosmovisión no sea lo terrenal o mundanal, es decir, solo de esta tierra. Que tu cosmovisión sea lo celestial. El cómo como discípulo crezco, luzco más como Cristo. Porque otra vez nos estamos enfrentando con estos versículos que nos recuerdan que Cristo está interesado en hacer discípulos. No son simplemente empleados que llenan una tarjetita y se van. Él está formando gente desde el centro de su ser que sean discípulos. Que antes de cualquier oficio o responsabilidad dentro de una iglesia, tú te recuerdas: yo soy un discípulo. Esa es mi identidad. Que cuando yo vea a Cristo, Él me pueda decir a mí: hijo, y te diga: sí, yo soy un hijo. Hija, sí, yo soy una hija. Que Él te pueda decir a ti: tú eres mi amigo. Sí, tú eres mi amigo. Pero que Él te pueda decir a ti porque te dice: tú eres mi discípulo. Por lo tanto, luce como aquel que te ha llamado a ti. Y esto es lo que estamos acá entonces tratando de entender: que Cristo desea que conozcamos y tengamos una cosmovisión saturada por la palabra de Dios. Que nos preguntemos: ¿por qué tú seleccionas gente, Señor? No simplemente es que tú les llames a salvación y digas: listo, ya eres salvo, quédate ahí. Pero como discípulo y discípulo de Cristo, tú tienes una tarea. Él te ha otorgado el dulce privilegio de ser parte de su iglesia, como ser su iglesia. Él te ha otorgado la oportunidad de no simplemente decirte: bienvenida a la familia, sé la familia. Él te ha dado la oportunidad no simplemente de decirte: te veo en gloria, pero otra oportunidad de: te preparo para que llegues a gloria. Él no simplemente te ha dado la oportunidad de que escuches una prédica. Él te ha dado tu palabra para que medites en ella día y noche. Él te ha dado la oportunidad de que tú digas: soy un imperfecto discípulo del perfecto maestro. Y por lo tanto yo crezco a la luz de este que Él me ha llamado. Por lo tanto, no olvidemos que cuando estamos leyendo estos versículos, tú estás leyendo la historia de cómo Cristo llamó a 12 pecadores. Porque tendemos a pensar que Cristo llamó a 12 pequeños Jesús, pero eso no es. Cristo está llamando a 12 personas como tú y como yo, en diferentes épocas, por supuesto que sí, pero son personas pecadoras, en necesidad del gran Salvador. Al igual que tú y yo, estos 12 estaban perdidos. Al igual que tú y yo, estos 12 estaban separados de Dios, bajo la santa ira de Dios. Eran criaturas rebeldes, necias para con su creador. Estaban muertas espiritualmente, eran esclavos de sus pecados y eran siervos de Satanás. Pero lo que tú estás leyendo es un gran pero. Dios, pero Jesús. Yo no sé si tú al leer esto tienes en mente ese pero grande ahí. Porque como estamos tan acostumbrados de leer la historia de cómo Cristo llamó a estos 12, se nos olvida que ahí, aunque no está, debería estar en tu oído bien fuerte Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes son salvos. Lo que tú estás leyendo ahí con esos 12 son 12 evidencias de gracia.
Lo que tú estás leyendo ahí son 12 gritos, por así decirlo, de miren lo que el Salvador hizo. Son 12 evidencias de la obra soberana de Cristo que a gente común y corriente como tú y como yo les dijo: tú eres mío, sígueme, tú eres mío, sígueme, tú eres mío, sígueme, yo a ti te salvo, sígueme, tú vas a ser mi discípulo, tú vas a ser parte de mi ministerio terrenal para equiparte, para que entonces tú más adelante seas el fundamento de mi iglesia, yo siendo la piedra angular. Tú estás leyendo nuevamente evidencias de gritos de lo que Cristo vino a hacer. Él vino a ser el Salvador. Y lo que Él vino a hacer, Él vino a morir en una cruz. Por tanto, frente a nosotros tenemos este glorioso llamado de Cristo, que solo y solamente por la gracia soberana de Dios tú puedas entender esto. Es la revelación de Dios la que te permite ver lo que Cristo está haciendo acá. Y es tanto así que Marcos quiere dejarnos saber intencionalmente que lo que estamos leyendo es revelación divina, que Él llame a estos 12. Es lo que vamos a tratar de hacer ahora, entrando a desglosar más estos versículos. Yo quería hacerte todo esto, introducción grande, larga, porque es interesante y bien importante que tú no te pierdas de vista de lo que estás leyendo. Que no cierres tus oídos a decir: ya la conozco, he escuchado, vine a la iglesia hoy para que me digan lo que yo ya sé. Otra vez vine para escuchar los famosos 12 discípulos que Cristo llamó, pero que tú veas la gracia de Dios intencionalmente en llamar a estos individuos, y que de alguna manera, manteniendo la distancia, que ellos son los apóstoles, tú no lo eres, tú te veas como lo que tú eres, un discípulo y una discípula de Cristo. Porque precisamente Marcos toma el tiempo para decir que esto es una obra de Dios revelada en la persona de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque Marcos en el versículo 13 dice: después Jesús subió al monte. Yo quiero detenerme ahí para que tú entiendas que cuando Marcos intencionalmente habla de que Cristo subió al monte, Él te está dando a ti a entender que lo que estás a punto de leer es una autorrevelación de quién Cristo es Cristo revelándose, es Cristo mostrando parte de quién Él es y lo que Él vino a hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el monte, con la revelación de Dios? Pues yo quiero darte un ejemplo, que si tú estás familiarizado con la Biblia, te das cuenta que en la Biblia los montes significan algo. Quizás para ti significa una montaña grande. Bueno, para la Biblia los montes, las montañas, es típicamente donde Dios se revela, donde Dios se muestra. Es más, cuando tú ves a los profetas, vemos que los profetas están diciendo que la morada del Señor está por encima de los montes. Cualquier tribu o cualquier persona que creara una religión o algo y lo ponían encima de una montaña, Dios está por encima de esto. Y para darte un ejemplo clásico del por qué la montaña refleja y muestra la revelación de Dios, yo quiero que tú vayas conmigo a Éxodo. Ve conmigo a Éxodo 19, un texto clásico y muy conocido que obviamente, al igual que esto que estamos leyendo hoy, puede ser que tú te pases por alto sin ver cómo es que esta conexión de lo alto con revelación de parte de Dios. Fíjate cómo dice Moisés en Éxodo 19, versículos del 18 al 20, para nuevamente darte una idea de que cuando Marcos dice que Jesús subió al monte, algo está pasando ahí, hay un trasfondo histórico, bíblico de lo que Cristo está haciendo. Entonces fíjate lo que dice Moisés: todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Ahora, ¿por qué menciono esto nuevamente? Bueno, porque esta es parte de lo que la Biblia a lo largo de sus páginas te está dando a entender, que cuando Dios se revela en un monte, precisamente es asunto de su revelación divina. Él está a punto de revelar algo. Si tú conoces todo el contexto de Éxodo, en el capítulo 19, al versículo 20 y en adelante, ¿qué es lo que pasa? Dios, Yahweh, revela su gloria. ¿Cómo? Por medio de la ley. Es Yahweh revelando quién Él es en medio de toda la ley. Es Yahweh diciéndote: no simplemente te voy a mostrar quién yo soy por medio de estos truenos, por medio del fuego, por medio del humo. Yo te voy a mostrar de cierta manera que tú estás frente al santo Yahweh. Pero no simplemente es que tú veas estas evidencias, tú me escuches quién yo soy. Y parte de lo que yo soy va a ser revelado en toda la palabra, es decir, en toda la ley. Ahora, cuando tú haces esa conexión y entonces nuevamente regresas a Marcos, te vas a dar cuenta que cuando Cristo subió al monte, lo que estamos presenciando nuevamente es que Cristo está en el monte
a punto de revelar sus planes divinos de escoger a 12. Esto no es una mera pasada. Esto no es Cristo simplemente diciendo tú, no. Hay una revelación de quién es Dios de parte de Jesús para decir lo que estoy a punto de hacer. Tú tienes que ver que yo estoy revelando lo que ha sido mi plan eterno. Parte de mi carácter es llamar, y exclusivamente si hay una diferencia entre estos 12, tú y yo, porque estos son los apóstoles. Y para que tú tengas una idea de lo importante que es esto, yo quiero que tú escuches de un teólogo que leía, William Lane, que dice lo siguiente: la montaña como lugar de revelación y acción redentora es conocida por el Antiguo Testamento y es el trasfondo esencial para la comprensión del evangelista de los montes significativos de la misión y autorrevelación de Jesús. A lo largo de Marcos tú te vas a dar cuenta que Cristo usa el monte con varios propósitos. Un ejemplo clásico, y vamos a llegar allá, es la transfiguración. Él se subió a un monte para revelar quién es, para revelar su gloria a algunos de estos discípulos. Nuevamente, el énfasis de hacer este pequeño estudio es para que tú, al leer Jesús subió al monte, algo sagrado va a pasar, algo divino va a pasar. No podemos tomar el llamamiento de estos 12 como algo común y corriente. Sí, los 12. No, espérate, algo importante, un cumplimiento, una transición está pasando de lo antiguo a lo nuevo. Una nueva comunidad se está formando. Lo viejo ha pasado, algo nuevo se ha avecinado, y Cristo lo está logrando con esta comunidad llamada los discípulos, llamados los apóstoles, que fundarían entonces la iglesia de Cristo. Algo glorioso está pasando frente a nosotros. Pero antes de entrar aún más detalles de cómo es que Cristo llamó a estos 12, recuerda que Cristo vino precisamente a llamar a los suyos. Recuerda que Cristo no está diciéndote, ¿sabes qué? Sube una montaña para encontrarme a mí. Por más que las montañas sean obra de Dios en el sentido de Él usar y revelar quién Él es, Él no te ha llamado a ti para que mañana busques una montaña, y si estás en la Florida, lo siento, tienes que ir a la Florida, o a menos que hay ciertas montañas de basura, si las ves y estás visitando, no son montañas naturales, son montañas de basura que las tapan después. Pero no esperes que vas a subir una montaña para encontrarte con Jesús. Esto es lo glorioso del Evangelio de Cristo. Moisés tuvo que subir una montaña para ver la santidad de Dios, para que Dios se revelara a él, para que él recibiera las tablas de la ley. Lo glorioso del Evangelio de Cristo es que Cristo descendió. Aunque vemos el monte revelando quién Él es, en realidad el santo único Hijo de Dios no te pidió que subieras, Él descendió a buscarte. Por tanto, hay esta imagen de que Él revela quién Él es, pero no tienes que mirar hacia arriba para ver quién Él es. Él ha descendido para que tú le conozcas a Él. Y precisamente esto es lo que Juan nos recuerda en Juan capítulo 1, que quiero que vayas hasta allá para ir nuevamente entendiendo este llamamiento de Jesús. Fíjate cómo Juan lo describe en Juan 1, 14 al 18. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Nuevamente recuerda Moisés subiendo al monte para ver la gloria del Señor, y él solo la podía ver, los demás no la podían ver. Estruendo, ruido, fuego, relámpagos, el monte se movía. Bueno, cuando leemos esto, aunque no están descritas en palabras de que se movía la tierra, Cristo se ha avecinado y Él vino y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Nuevamente, Cristo reveló su voluntad llamando a estos hombres. Y cuando vemos en el texto que Él subió al monte, no podemos nuevamente pasar por alto y decir, bueno, Él subió rápidamente para que lo escucharan allá arriba. No, parte de la revelación de Dios en medio de Cristo era subir a ese monte para llamar a sus discípulos. Ahora, con esto en mente, vamos a empezar a ver cómo entonces el texto se mueve para que tú veas a Cristo en su monte, revelando quién Él es, pero para que de igual manera tú entiendas a quién Cristo llamó. Ahora, mira lo que dice el texto. Después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso. Esto lo que vemos es que el texto es claro, el texto es simple, pero el texto es profundo. Jesús llamó a los que Él quiso.
Él toma la iniciativa, Él llama. Él es el que hace un llamado específico, no cualquier llamado. Él llama a los que el texto dice Él quiso. Ese es el llamado de Jesús. Llamando a estos 12 individuos, estando ahí, era el propósito eterno de Jesús que ellos estuvieran ahí. Era el propósito eterno de Jesús de que estos 12, incluyendo a Judas el Iscariote, que estuviese ahí. Era necesario, como Pedro en Hechos va a decir, que se cumpliera la profecía. Todos estaban ahí porque Cristo así lo quiso desde la eternidad. Lo que tú estás leyendo no es un llamamiento breve de 12 personas o normales y que Cristo simplemente dijo, ustedes no, esto tenía que cumplirse. Esto es lo que estamos viendo nuevamente presenciar, el llamado específico de Cristo, en que no simplemente Él llama a los que Él quiere, pero Él garantiza que los que Él llama van a venir. Esta es la gracia soberana de Jesús. Aún al que era escogido para ser el que iba a entregar a Jesús, iba a responder porque así Dios lo quiso. Con todo el plan predeterminado de Dios que Él lo entregara, así Cristo lo quiso y así se hizo. Nada de esto está al azar o ojalá que pasara. Esto estaba predeterminado por el Padre, que Cristo llamara a estos 12 para que fueran parte de su banda, de su ministerio, como parte de su ministerio terrenal. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿cómo tú te deleitas sabiendo que Cristo te llamó a ti si tú eres un discípulo? O sea, no perdamos de vista el glorioso llamado de Cristo, que Él te llamó a ti. Bueno, pero yo no era parte de esos 12, pero eres parte de su iglesia. Bueno, pero yo no soy un apóstol, pero es parte de su iglesia, con dones que Él te ha dado, talentos que Él te ha dado. ¿Cómo te deleitas en que Él te ha llamado a ti? Bueno, tu deleite está nuevamente en que Cristo te llamó hacia Él por el poder del Espíritu Santo. Tu deleite entonces en saber que Él te ha llamado hacia Él te lleva a confiar en Él. Ahora tú miras tu vida, las circunstancias pasadas, presentes y venideras, y si Él te ha llamado, tú confías en su llamado. Porque todo aquel que Él ha llamado no lo va a dejar solo. No importa la circunstancia en la cual tú te encuentras, porque vemos a sus discípulos en circunstancias más adelante bien serias, bien difíciles. Muchos murieron por el Evangelio de Cristo y nunca fueron abandonados por Cristo, por más que ellos abandonaron a Cristo. Tú ves el llamado de este Cristo para estos 12 y lo que debe darte a ti es esperanza. Que a veces ponemos nuestra mirada en lo terrenal y en lo pasajero y se nos olvida que es que alguien eterno nos llamó hacia Él. Nos hizo suyos, somos sus discípulos, somos su iglesia. Por lo tanto, saber que Cristo nos ha llamado nos debe dar gozo a pesar de la aflicción. Ahí es cuando hay versículos que no hacen sentido y hacen sentido. Entristecidos, mas siempre gozosos. Entonces, espérate, no, déjame estar triste un rato. No, en medio de tu tristeza tú puedes estar feliz. Eso no lo entiendo yo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué es eso? Bueno, en medio de la aflicción tú vas a tener paz. Y yo no entiendo eso, no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, el llamado de Cristo ha comprado todo esto con el sacrificio de Cristo. Él te ha llamado a ser parte de su iglesia formada a la imagen de Cristo. En cada etapa de cada discípulo, el Señor te acompaña, te guía, está contigo, camina contigo. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Cristo, como aquel buen pastor que llama a sus ovejas, sus discípulos, los acompaña, los moldea, los dirige. Ahora la pregunta es, ¿y cómo yo voy a confiar en este Cristo? ¿Por qué debo confiar en Él? Vienen circunstancias en tu vida donde tú dices, yo no entiendo nada. ¿Por qué voy a confiar en Él? Bueno, deja que Pablo te responda usando este llamamiento. En 1 Corintios 1:9 dice, porque fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados ustedes a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por medio de quien ustedes fueron llamados a comunión con Cristo. El llamamiento de Cristo te ha dado comunión con Cristo. Por lo tanto, la fidelidad de Cristo no va a dejar porque Él te ha llamado a ti. Entonces vemos que Cristo llamó intencionalmente, como lo vemos en esos versículos, a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. No simplemente es que Cristo subió al monte con el propósito de llamar, pero también tenía el propósito de designar. Y eso es lo que encontramos ya ahí mismo en el versículo, cuando Marcos dice, ellos vinieron a Él y designó a 12. Lo que vamos a ver en estos minutos es 3 propósitos que están ahí. 3 propósitos de por qué Cristo llamó a estos 12. Y son gloriosos lo que vamos a ver aquí.
Pero lo primero que todo tenemos que entender que Jesús designó a estos 12. Él los llamó y Él les designó el título de llegar a ser, sí, sus discípulos y eventualmente sus apóstoles. Por lo tanto, nosotros tenemos a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. Estos son la selección de Cristo. Cristo llamó a estos. No fue una decisión arbitraria de Jesús. Cristo no dijo caprichosamente, a estos quiero, o injustamente. No, nuevamente este llamado de Cristo es intencionalmente por Cristo y eficaz por Cristo. Él se propuso decirles a estos, ustedes son parte de lo mío, soberanamente, justamente y por gracia, ustedes están componiendo la comunidad a la cual yo estoy creando. Nuevamente, en estos versículos se podría decir, tú ves un paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Tú ves una transición que no te puedes perder. Tú ves algo glorioso de lo que Cristo ha prometido hacer desde el Antiguo Testamento, crear una comunidad para Él. De todo pueblo, de toda nación, de toda lengua y de toda tribu, Cristo está aquí seleccionando aquella comunidad llamada la iglesia de Cristo. Nuevamente, quiero tomarme la libertad para darte un quote, una referencia larga, pero creo que es muy importante que tú la escuches porque hace una conexión de lo que yo quiero mostrarte en estos versículos. Dice este teólogo, leí nuevamente, el número 12 tiene un claro significado redentor. Los 12 representan una nueva forma al pueblo de las 12 tribus, Israel. A través de la elección de 12 discípulos, Jesús hizo visible su derecho sobre todo el pueblo en sus diversas divisiones. Los 12 reflejan hacia atrás, miramos hacia atrás, en la historia anterior del pueblo de Dios como el pueblo de las 12 tribus. Representan de manera proléctica la forma final de la comunidad mesiánica, la creación escatológica de Dios. En el llamado de los 12, Jesús ordena su obra y la de ellos de acuerdo con la estructura de la historia redentora y su fin, la creación de la comunidad de Dios. Frente a ti están aquellos que serían los que iban a poner, por así decirlo, las bases de la iglesia de Cristo. Así como las 12 tribus colocaban de alguna manera la base del pueblo de Israel, ahora la iglesia está fundamentada y fundada bajo el fundamento de los apóstoles. Vemos entonces esta transición a la nueva creación por medio de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, parte de esto y lo que vamos a ver es que Cristo les da 3 propósitos. ¿Cuáles son? Bueno, yo no sé si te das cuenta, pero en el versículo 14 dice, designó a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él. Y quédate ahí. Ahora, yo me detuve en esto porque intencionalmente no quiero que pierdas de esto. Somos tan expertos en decir, ok, creo que tienen que hacer. ¿Cuál era su responsabilidad? Y lo vamos a ver porque los otros 2 tienen que ver con lo que ellos iban a hacer. Pero el propósito primario es para que estén con él. Eso es algo glorioso, familia. Parte de lo que Cristo ha llamado a sus discípulos es intencionalmente para que estemos con él. El llamamiento de Cristo es un llamamiento a su persona, no simplemente a su misión. Tú no simplemente estás llamado a ser parte de la iglesia, ayudar en la iglesia, servir en la iglesia, compartir del evangelio de Cristo a los perdidos. Eso es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero algo que perdemos de vista es que estos discípulos fueron llamados a estar con él, para que estuvieran con él. Para que estuvieras con él es una invitación a que tú y yo consideremos la vida de Jesús, las pisadas de Jesús, las palabras de Jesús. Estar con él significa que realmente tú hagas de tu día a día un caminar con él, con su palabra, conocerle. Mira, una de las cosas que todos tenemos que crecer es precisamente conocer a Cristo. Parte de tu llamado, de tu tarea en esta tierra, porque el resto de la eternidad va a ser una tarea de conocerle a él, es desde ya conocerle a él. Es tomar tiempo intencional en las mañanas o en las tardes o en las noches para tú tener comunión con él, deleitarte con él, conocerle, aprender quién él es, cómo luce Cristo y cómo él espera que yo luzca, cómo luce una iglesia conforme al corazón de Cristo. La gracia de Dios les llamó y la gracia de Dios les empodera para vivir para él. Parte de ser un discípulo de Cristo es que mi vida tiene que lucir más como Cristo. Y nuevamente ante nuestros propios ojos ya toda mi vida luce como Cristo, pero esa no es la realidad. Cuando más te comparas con Cristo en su palabra, más áreas van a salir que no está luciendo como Cristo. Y el problema es, o la tentación es, que el discípulo diga, esas no son tan importantes.
porque me espera ya la gloria. No, Cristo te espera en gloria. Pero Cristo ha designado este tiempo mientras que estás aquí, de la hora hasta llegar a la ya, para que tu vida entonces gire y sea más como Cristo. Veamos estas evidencias de la gracia de Dios formada en nosotros, la esperanza de Dios en nosotros, el carácter de Dios formado en nosotros, porque precisamente tomará tiempo conocer a Cristo para ser como Cristo. Pero eso no va a pasar, familia, si nosotros dejamos la palabra a un lado, si dejamos el compromiso de quién tú eres, un discípulo, para lucir como Cristo. Es una prioridad sobre nuestras vidas, y por eso es que me encanta que el texto diga, ¿cuál es lo primero que tienen que hacer? Pasar tiempo conmigo. Tú te das cuenta, los primeros 3 años, o los años de Cristo en la tierra, en ministerial, los 3 años, y vamos a ver varias veces cómo Cristo les enseña, cómo Cristo los exhorta, cómo Cristo los corrige, cómo Cristo los envía, cómo Cristo regresan y le dicen, no, espérate, no es así, los corrige, los exhorta. Estas son oportunidades para que tú veas de alguna manera el libro de Cristo, para decir, si yo estuviese ahí, ¿qué Cristo me hubiese dicho a mí? ¿Cómo Cristo está formando mi carácter ahora en esta área? ¿Cómo yo dependo de Cristo para glorificarle a Él? Precisamente Cristo te ha llamado para que tu primera intención sea, ten comunión conmigo. Quiero conocerte. Quiero que me conozcas porque yo te conozco bien a ti. Quiero que te deleites en mí. Quiero que tú tengas comunión conmigo. Por lo tanto, nuevamente, si tú eres un discípulo de Cristo y tú no pasas tiempo con Cristo, tu vida discipular con Cristo se va a ver bien superficial. Y entonces vas a fallar en lo que Él te ha llamado a hacer. Tú puedes enfocarte en todo lo que quieras y lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, pero si no nos detenemos a pensar quién Cristo es, detenidamente, apasionadamente, enfocándonos en qué área yo tengo que crecer, vamos a perder la oportunidad que Cristo nos está dando, y es tener comunión conmigo. No simplemente es tener comunión con Él, pero Cristo les dice para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ellos tienen una tarea, y si te das cuenta que de tener comunión con Él vas a lograr lo próximo, verdaderamente y fielmente. Él le ha llamado a los discípulos a predicar y más adelante a tener autoridad sobre los demonios, pero eso no viene si no es con tener comunión conmigo. Es tener comunión conmigo, porque lo que se le ha llamado a estos discípulos y a nosotros es enseñar nada y otra cosa más que la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea. Como discípulos que conocemos a Cristo, conocemos su palabra, se nos ha dado la gran responsabilidad y el privilegio, no simplemente de conocerle, pero de darle a conocer. Y tú no vas a dar a conocer a Cristo correctamente, fielmente, si no conocemos la palabra de Cristo. No hay otro libro más. Tú no tienes que pensar, ¿y ahora qué le voy a decir? ¿Será que la agarro y le envío, mira la nube? No, mira el libro. Mira el libro. Es que yo no sé qué decirle a esta persona. Bueno, obviamente hay circunstancias que nosotros no sabemos qué decir y lo mejor es quedarnos callados. Pero hay otras circunstancias donde lo que tú tienes que hacer es hablar la palabra de Dios, aconsejar conforme a la palabra de Dios, ayudar a una hermana conforme a la palabra de Dios, apuntarle a esa persona a la palabra, porque precisamente ellos se les llamó a predicar lo que ellos ya habían escuchado a Cristo decir, y es el evangelio de Dios. Ellos de alguna manera apuntaban a Cristo, viendo que Cristo se había apuntado a sí mismo. Ellos aprendieron en su caminata con Cristo que lo que ellos tenían que hacer era apuntar a Cristo. Vean a Cristo, porque Cristo decía, vean a mí. Ellos tenían nuevamente que hacer lo que precisamente vemos a lo largo del Nuevo Testamento, que Hechos 2:42 nos dice que la iglesia primitiva se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y por eso es que Pablo dice en Efesios 2, versículo 20, que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, siendo Cristo la piedra angular. Estos 12 tuvieron una oportunidad. Como fundamento de la iglesia, nosotros caemos en lo que Dios les reveló por medio del Espíritu Santo para revelarnos el Nuevo Testamento. Nosotros, a lo mismo que la iglesia primitiva, nos sometemos a la palabra, a toda la palabra, a los 66 libros de la Biblia. Nosotros entonces predicamos la verdad, no simplemente detrás de un púlpito, pero con nuestro día a día, tanto aquí como en el trabajo. Tu tarea, discípula, es proclamar a Cristo. Discípulos no simplemente son los pastores, somos todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar a conocer a Cristo, de predicar sobre Cristo, de anunciar las verdades de la palabra del Señor. Por lo tanto, Él desea que tú le conozcas, pero Él desea que tú le des a conocer también.
Él desea que tengamos intimidad con Él, comunión con Él, para que tú entonces apuntes a otros a tener comunión, intimidad con Él por medio de la palabra del Señor. No simplemente es que fueron llamados a estar con Él, a predicar, pero también para que tuvieran autoridad de expulsar a los demonios. Estas dos están íntimamente relacionadas. Queremos lo sobrenatural, pero no lo espiritual en ese sentido de tener comunión con Dios. Nos interesa los grandes shows, los milagros, esto es lo que muestra que yo tengo autoridad, pero nada de esto va a pasar si no has tenido intimidad con Él en oración, en tiempo de la palabra de Dios, porque parte de lo que ellos tuvieron que hacer eventualmente, y vamos a llegar allá, es que uno se queja porque tus discípulos no pudieron expulsar a este. Y Cristo les dice, hay una cierta clase que solo con oración son quitados. No se les olvide, discípulos, que no porque ustedes son discípulos, apóstoles, ustedes tienen la autoridad simplemente por tenerla. No, la autoridad que ustedes tienen es delegada por mí. Yo les doy aquella autoridad. Por tanto, la intimidad con Cristo nuevamente es importante para enfrentar a Satanás, enfrentar la carne y enfrentar al mundo. A veces queremos hacer guerra espiritual. Queremos a veces batallar contra la carne en nuestras propias fuerzas. Y eso es imposible, familia. Nuestro llamado no es simplemente nuevamente anunciar las verdades, es a vivir las verdades. Y entre más te veas tentado, tentada, y tú digas, pero ¿por qué no tengo victoria en esta área? La gran pregunta que tienes que hacer también es, ¿cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está mi tiempo con Él a solas? Es que yo ando cayendo, es que yo no sé qué hacer, pequé otra vez, Bueno, regresemos un poquito atrás. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Cómo está tu vida con Él? ¿Cómo podemos enfrentarnos al mundo, la carne y a Satanás solos? Es imposible. No hay ningún superhéroe cristiano. Todos necesitamos de Cristo. De Cristo. Sí hay victoria. Y Él nos ha dado su victoria por gracia. Pero esta victoria sobre estas tentaciones y debilidades no se va a hacer si no tenemos tiempo con Él. Porque el tiempo con Él nos va a recordar que lo que vamos a hacer en obediencia es por Él nomás. Es para Él nomás. Es por Él que nosotros nos encomendamos a Él día a día, con la armadura de Dios, para entonces batallar la batalla de la fe, la batalla espiritual. Por lo tanto, Él nos ha hecho suyos. Él llamó a estos 12, los cuales el único que estaba designado a caer, cayó. Los demás fueron sostenidos por Cristo. No perfectos, porque los relatos que tenemos de algunos de ellos es que eran bien imperfectos. Y fueron corregidos siendo apóstoles. Y tuvieron que aprender siendo apóstoles. Por lo tanto, no esperes que como un discípulo no hay áreas que tienes que crecer. Pero no esperemos hasta situaciones que vengan a nuestras vidas diseñadas por Dios o permitidas por Dios, donde nos detengamos o nos hagan detener y decir, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi tiempo con Él? Aprovecha los días, porque como Pablo dice, los días son malos. Y tenemos una oportunidad para glorificar a Cristo con la tarea que nos ha dejado. Somos suyos para vivir para Él. Nos espera la gloria. Y mientras que llega esa verdad, tenemos otra verdad aquí. Y es cómo nos preparamos para ser aquellos discípulos que fueron llamados con Él, para tener intimidad con Él, para predicar el Evangelio y para tener autoridad y expulsar demonios. Porque por Cristo y solamente por Cristo es que tenemos la victoria. Por tanto, si tú estás aquí obviamente y tú no conoces a Cristo, y quizás tú dices, mira, ¿cómo yo soy un discípulo de Cristo? Bueno, tú tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y si tú estás inquietado y te preguntas, yo seré un discípulo, ¿cómo yo sé que yo soy un discípulo? Y quieres hablar, yo quisiera hablar contigo, explicarte cuál es el proceso. Creo que Cristo ha diseñado para ti y puede hacer que hoy sea el día de salvación para ti. Y oramos por eso. Y si de pronto nuevamente tú ya eres un discípulo, la pregunta para ti es, ¿cómo estás creciendo? Ahora, yo no sé cómo crecer. Yo llego a esta iglesia la primera vez o llevo un tiempo. ¿Cómo esta iglesia ha diseñado a ayudarme a crecer? Bueno, te vamos a decir que hay un proceso y queremos caminar contigo. Si tú has llegado a gracia sobre gracia, nosotros queremos ver tu vida transformada. Ese es nuestro deseo, ver tu vida transformada, no sillas llenas nomás. Ver tu vida transformada, y para eso estamos aquí, para acompañarte. Porque en esta comunidad ninguno ha llegado, ninguno. Y nos abrazamos en ese sentido para decir, caminemos juntos, porque Él nos ha dado un ejemplo. Sigamos las pisadas de Jesús juntos. Es que acompáñenme a la familia.
Padre Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, por el tiempo que nos diste ya a aprender, recordarnos el milagro que tú hayas llamado a 12 individuos pecadores, imperfectos, pero llamados por el perfecto y santo Cristo. Padre, queremos ser discípulos. Queremos que cuando se mencione esa palabra, ese nombre, nos recordemos que somos esos. Somos discípulos de Cristo. Pero que no simplemente nos recordemos que ese es nuestro nombre, que nos recordemos que nos debemos a ese nombre, porque el nombre que representamos es el nombre de Cristo. Ayúdanos, Padre, porque solo no podemos. Y qué bendición que no nos has dejado solos. Nos acompañas. Sigue construyendo a tu iglesia, porque es tu iglesia. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos.